observé cómo mi hija entregó a mi esposo la empanada. Me atrajo tan intensamente que, a pesar de saber que no debía, no pude resistirme. Los sonidos que provenían del cuarto de mi madre eran extremadamente claros, extremadamente cautivadores y extremadamente fascinantes, en efecto. Eran un eco constante que me envolvía en un océano de interrogantes y incertidumbres. ¿Qué sucedía ahí dentro?, me cuestionaba, a pesar de que yo tenía claro lo que estaba sucediendo. Eso es lo que va a suceder, o quien no identifica esos soniditos tan pequeños, ya lo sabes. Mi mente trataba de justificar lo inadmisible, abrir esa puerta, aunque fuera solo un poco. Comencé a avanzar con pasos suaves, cuidando de no hacer ruido. Las tablas del pasillo crujían suavemente bajo mis pies descalzos, sin embargo, el sonido que provenía del otro extremo de la puerta sofocaba cualquier chance de que me desatara. Mi respiración se intensificó al llegar al límite, y solo empujé la puerta lo suficiente para mantenerme alerta, y lo que vi me dejó totalmente desconcertada. Era algo hermoso, pero al mismo tiempo, algo terrible, o mejor dicho, no tengo ni idea de cómo describirlo. Mi madre estaba ahí, encorvada con una expresión que nunca había presenciado, vulnerable, entregada y resplandeciente. Junto a ella se encontraba su marido, el hombre que recién hace unos meses se había incorporado a nuestra familia, el cual parecía desear atender a ambas. Sin embargo, su cuidado superó lo que algunos podrían imaginar. Al descubierto, su cuerpo resplandecía a la tenue luz que penetraba por la ventana. Su mano masajeaba el rostro de mi madre con una delicadeza que contrastaba con los ruidos potentes de hace unos segundos. Era una escena que me cautivaba por su secreto, pero también me inquietaba porque no debía estar presente. Sin embargo, precisamente cuando intentaba volverme atrás, su mirada se topó con la mía. El marido de mi madre me observó, desconozco por qué, pero lo hizo. Sus ojos luminosos se clavaron en mi rostro, paralizándome. Fue un momento interminable, donde la culpa y la incertidumbre me aplastaron como un peso inalcanzable de aguantar. Su rostro pasó suavemente de asombro a inquietud cuando alzó las cejas y sin expresar nada, se rió suavemente. Me alegré con rapidez, mis manos temblaban al tratar de recuperar el aliento, apoyándome contra la pared del pasillo. No transcurrió ni un instante cuando la puerta del cuarto se abrió con un suave crujido y él se hizo presente. Se encontraba calzado, con el pelo suelto, y se paró justo frente a mí. ¿Qué viste?, preguntó con voz baja, casi en un murmullo, pero cada palabra tenía un peso que no podía pasar por alto. Nada, tartamudeé, sin tener claro cómo justificar mi incursión. No creo que haya sido nada, contestó, inclinándose ligeramente hacia mí. Era capaz de percibir el calor de su proximidad, lo que me puso aún más nerviosa. Lo siento, no fue mi intención. Solo avanzaba y mi voz se derrumbó antes de concluir. Me miró en silencio por unos segundos que parecían siglos. Después, con un gesto imprevisto, alzó una mano y removió un mechón de cabello que se encontraba en mi cara. No hay problema, no te preocupes. Posteriormente, cuando la noche haya avanzado adecuadamente, conversaremos. Todo sucedió de esta forma y concluyó como te lo relataré ahora. Al llegar el marido de mi madre y deleitarse, no mostró compasión y se comió la empanada sin arrepentimiento. Desde que mi madre conoció a su esposo, parecía que su vida había cambiado. Ella siempre ha sido una mujer laboriosa, comprometida con su familia, llevando más carga de la que cualquier individuo debería aguantar. Verla sonreír ahora con la sencillez de una mujer enamorada me inundaba de felicidad y consuelo. Por vez primera, alguien la apreciaba tal y como merecía. No solo mi padrastro era un exitoso empresario, sino que también era carismático, sensible y profundamente cautivador. Y lo más relevante, parecía sentir un amor auténtico por mi madre. Debería estar alegre, ¿no es así? Como hija, mi deber era respaldar a mi madre, observar su felicidad y compartir su felicidad. Sin embargo, en mi interior existía algo más, algo que no debería haber. Una chispa incómoda que, en vez de desvanecerse con el paso del tiempo, empezó a intensificarse cada vez más. Mi padrastro poseía una presencia magnetizadora y no solo por su impecable aspecto, sino también por sus oscuros ojos que parecían interpretar cada esquina de mi espíritu. Y su sonrisa confirma que tiene la capacidad de desarmar hasta el rincón más frío de los corazones.
Era fascinante la manera en que se movía, la confianza en su voz, la manera en que sus palabras siempre hallaban el método ideal para tranquilizar una tormenta o aclarar un día nublado. Inicialmente creí que era mera admiración. Después de todo, ¿cómo puedo no admirarlo? Pero rápidamente me percaté de que no era únicamente eso. Existía algo más profundo, más instintivo, que residía en mi pecho y no me permitía descansar. Lo observé por primera vez, cuando su camisa blanca se abrió suficientemente para dejar ver su clavícula mientras tomaba un café en nuestra habitación. O cuando por descuido, nuestras manos se acercaron al compartir un plato durante la cena, y experimenté un escalofrío que no podía pasar por alto. ¿Qué son esos pensamientos, mujer?, me preguntaba a mí misma, moviendo la cabeza como si lograra eliminar esos pensamientos inapropiados. No obstante, no tenía importancia cuántas veces me repudia. Esos pensamientos volvían, más intensos e insistentes, como un torrente que desmantelaba las barreras que intentaba edificar. Mi madre lo observaba con fervor y él la trataba con un cariño que debería haberme emocionado. Sin embargo, cada caricia, cada gesto, cada mirada que intercambiaban, parecía una espina que se clavaba en mi pecho y no precisamente por celos. No anhelaba el fin de su relación, no deseaba que ella se sintiera infeliz. Sin embargo, tampoco podía refutar el deseo que me inundaba dentro. Retorné a mi cuarto, con la esperanza de ver si realmente él llegara como me comunicó, pero no sucedió, nadie apareció y esa noche no conseguí acostarme. Lo que experimentaba no era común, no era saludable, pero tampoco podía desestimarlo. A pesar de que trate de persuadirme de que debía olvidar, dejar de fomentar esas fantasías, sabía que ya era muy tarde. Lo que observé esa noche fue suficiente para provocar un incendio que desconocía cómo apagar. Y mientras oía las carcajadas de mi madre desde el cuarto, no podía dejar de cuestionarme, ¿qué actuaría si alguna vez me aproximara excesivamente a esa llama? Esa mañana me desperté con una preocupación que no sabía describir. Sentía que algo en el entorno me estaba llamando, como si existiera una energía oculta que me impulsaba a tomar decisiones que no podía justificar. Era una combinación de ansiedad y emoción, un cosquilleo en el estómago que me provocaba una sensación de vida, pero también de culpabilidad. Durante la revisión de mi armario, algo en mi interior determinó que ya no deseaba esconderme tras camisetas amplias y pantalones antiguos. Hoy sería distinto. Busqué en mi armario hasta hallar ese vestido. Era uno que pocas veces usaba, ya que me dejaba muy vulnerable, muy consciente de cada curva que delimitaba mi cuerpo, pero en esta ocasión no me preocupó. El vestido, de un intenso tono rojo, parecía adquirir vida al atravesar mi piel. Se otorgaba a mi figura una perfección casi desagradable, como si fuera un colaborador silente de mis propósitos. Su escote con forma de corazón revelaba un poco más de lo que habitualmente permitía, pero no tanto como para ser visible. Era un balance frágil entre la delicadeza y la provocación. Al mirarme en el espejo, hice un chongo en mi cabello, dejando caer algunos mechones dispersos alrededor de mi cara. Me puse unos aretes de color plateado que resplandecían con cada acción, aportando un matiz de sofisticación. Aplicaba un poco de fragancia en mis muñecas y cuello, y el perfume dulce y cautivador inundó el aire circundante. Todo esto lo realizaba bajo la justificación que ya había concebido. Se supone que asistía a una conferencia en la universidad. Era consciente de que no era cierto, pero necesitaba respaldar mi aspecto. No podía simplemente presentarse de esta manera sin una razón, aunque en realidad entendía que la verdadera razón se encontraba en la cocina. Cada vez que avanzaba hacia la puerta, experimentaba un incremento en el pulso de mi corazón. Mis ideas se entrecruzaban entre el entusiasmo y la inquietud. ¿Qué estaba haciendo?, me cuestioné en silencio, pero no me detuve. Algo en mi interior ya había decidido, algo que no podía manejar. Al traspasar el límite de la sala y avanzar hacia la cocina, el ruido de los utensilios y las tazas me señaló que él ya estaba ahí, mi estimado padrastro. Cuando alcancé la puerta de la cocina, tomé un profundo respiro y me detuve por un momento. Observé su desplazamiento, el leve sonido de sus pasos mientras ordenaba algo en la mesa. Mi corazón pulsaba intensamente y por un instante consideré volver a mi cuarto, pero no lo hice. Entraba, y él alzó la mirada y sus ojos me atravesaron por un momento que parecía una eternidad.
Al principio no expresó nada, pero pude percibir cómo su mirada se puso un poco más de lo habitual. Era como si intentara desentrañar algo, comprender por qué me percibía distinto esa mañana. «Hola», dije con una voz que trataba de parecer informal, aunque sabía que no lo conseguía completamente. «Hola», contestó mi padrastro con su tono bajo y tranquilo. Dejó el trabajo que realizaba y se recostó en la barra de la cocina, cruzando los brazos mientras me miraba. «¿Te ves distinta hoy?» «Ah, sí, bueno, es que tengo una conferencia en la universidad y decidí arreglarme un poco», mentí, tratando de conservar la compostura. «Vaya», y añadió con una pequeña sonrisa que apenas inclinó sus labios, «pues te sienta perfectamente». A pesar de su simplicidad, sus palabras provocaron que mi piel se erizara. Me aproximé a la cafetera, simulando que requería un poco de café, pero realmente lo hacía para eludir mirarlo de cerca. Sentía que su presencia inundaba el espacio, que su atención se centraba totalmente en mí. Durante la preparación del café, pude observar cómo sus ojos seguían mis gestos. Se trataba de una sensación electrizante, como si una corriente oculta nos fluyera. El atuendo, el aroma, los pendientes, todo parecía haber alcanzado su objetivo. «¿De qué trata la charla?», preguntó de pronto, rompiendo el silencio. «Trata sobre estrategias empresariales», contesté inventando algo rápido. «Interesante», dijo, aunque su tono señalaba que no estaba completamente seguro. Se aproximó a mí, disminuyendo la separación entre nosotros. Era capaz de percibir el calor de su cuerpo y la fuerza de su mirada. «Bueno, será mejor que me vaya», dije avanzando hacia la puerta. Él asintió, pero antes de poder salir, me dijo algo que me dejó paralizado. «Hoy te ves hermosa, y por cierto». Sus ojos, claros como el cristal, pero cargados de una picardía que me estremecía, se clavaron en mí con una fuerza que nunca antes había experimentado. No intentó esconder su propósito, más bien, parecía deleitarse en mi incomodidad, en cómo mis sentimientos se plasmaban en mi cara como un libro abierto. «Sé que nos viste ayer», dijo con una voz firme, pero suave, casi susurrante, mientras sus labios se alargaban en una sonrisa que insinuaba riesgo. Cuando escuché esas palabras, sentí que mi corazón se aceleraba, una combinación de nerviosismo, vergüenza y algo más, algo que no quería reconocer. «También estoy consciente de que lo hiciste por curiosidad, aunque si deseas que se convierta en algo auténtico contigo, estoy a tu servicio». Parecía que el lugar se había quedado sin aire y por un instante me quedé congelada, sin tener claro cómo reaccionar. Sin embargo, sin darle mucha importancia, las palabras se precipitaron de mis labios antes de que pudiera frenarlas. ¿Pero de qué manera? Ya que aquí en casa no considero apropiado. Él ni siquiera lo reflexioné 2 veces, y yo ni siquiera me detuve a examinar lo que decía. Era como si estuviera dominada por un impulso que no podía manejar. No requería más, y sin pronunciar una palabra, agarró mi mano, experimenté su tacto cálido y firme, y empezó a orientarme hacia mi cuarto. Cada avance que realizábamos provocaba que mi mente se inundara de incertidumbres, pero mi cuerpo continuaba progresando, como si estuviera en un estado de trance. Tras nosotros, cerró la puerta y por un instante, todo permaneció en silencio. Sentía que la adrenalina fluía por mis venas, y simultáneamente, una voz en mi mente gritaba que esto no era correcto, que necesitaba parar. Sin embargo, esa voz era solo un susurro atrapado por la fuerza del instante, por cómo él me observaba, como si yo fuera la única persona en el mundo. Así pues, todo se transformó en un momento. Justo en el momento en que creía que habíamos conseguido guardar este secreto bajo llave, oí el sonido de la puerta abriendo. Mis ojos se desplegaron gradualmente y un escalofrío se extendió por mi espalda. No debería estar en casa mi madre. Había ido a la cita médica esa mañana de manera temprana, y estaba convencida de que no volvería hasta mucho tiempo después. Es algo que nunca podré olvidar, la imagen de mi madre al alcanzar el umbral. Su cara transformó su sorpresa en terror en solo unos segundos. Sus ojos, repletos de lágrimas, me observaron con una combinación de confianza y devastación que me desgarró el espíritu. Se sintió como si el tiempo se interrumpiera en ese instante, como si el mundo entero se derrumbara a mi alrededor. ¿Qué estás haciendo?», pudo expresar al final, pero su voz estaba llena de emoción.
Sin embargo, no fue una interrogante que buscaba una respuesta, ya que la verdad ya estaba presente, a plena vista. Intenté comunicarme, aclarar, respaldar, pero las palabras no emergían. Todo lo que podía hacer era contemplar el perjuicio que había provocado, el sufrimiento que había causado a la persona que más me había querido en el mundo. Mi madre, esa mujer sólida y comprometida que siempre había valorado mi felicidad por encima de la suya, ahora se encontraba ante mí, devastada por mi traición. Esa mañana, en tan solo unos minutos, todo se perdió. Mi madre me desheredó, y a pesar de que no lo expresó con esas palabras precisas, quedó evidente que ya no era su hija para ella. Su mirada expresaba todo: tristeza, decepción, ira, un conjunto de sentimientos que nunca podré borrar de mi memoria. Desde aquel momento, mi padrastro ha procurado encontrarme. Me envía mensajes, me llama, incluso ha llegado a buscarme personalmente, pero desconozco qué tomar. Cada vez que lo observo, experimento una combinación de culpabilidad y atracción que me embriaga. Por un lado, estoy consciente de que todo esto surgió de mi curiosidad personal, de ese impulso que no pude controlar. Sin embargo, también puedo sentir que él también tiene parte de la culpa, que él aprendió precisamente a manejar mis emociones para conducirme a este punto. La memoria de aquella mañana me persigue, como un espectro que se resiste a dejarme tranquilo. Deseo pedir disculpas a mi madre, pero no estoy seguro de si sería suficiente. ¿Es esto la penalización por mis actos? ¿Es esta la vida que me aguarda en este momento? Todo lo que estoy consciente es que existen elecciones que transforman el rumbo de nuestras vidas por siempre, y justo he tomado una de ellas. El problema radica en que desconozco si podré soportar las repercusiones. Deseo agradecerte por escuchar y dedicar tiempo a mis historias, y antes de despedirme, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal y que pongas en marcha la campanita, sin olvidar oprimir el pulgar arriba, como evidencia de que ha sido de tu gusto. Un abrazo profundo de tu amiga Lucy, hasta el próximo encuentro.